Bienvenidos a nuestro segundo capítulo, Voces que Sanan. Soy Orieta Vergara. Y yo, César Sepúlveda. En este capítulo vamos a adentrarnos en nuestras historias personales, principalmente en la de César, porque ya el primer capítulo fue mío. Entonces hoy vamos a estar con César comentándonos un poquito más de todo lo que él hace. Sí. Oye, el primer capítulo me sorprendí porque fue súper bueno. La recepción de la gente fue muy grata. Por ahí me contaron que quedaron súper metidos con los temas. Algunas también se sentían identificadas. Y eso, Sí. bueno, esa es la idea, el propósito que tenemos con estos podcasts de ir transmitiendo vivencias y por supuesto ir ayudando a las personas. Claro, sí, el primer capítulo fue hecho con el corazón. Yo conté mi experiencia personalmente, lo que había sucedido con mi hijo y bueno, yo lo he visto varias veces porque en verdad me encantó. Sí, de hecho a mí me pasaba que lo veía el capítulo y de repente se me olvidaba que éramos nosotros los que estábamos ahí Claro. y no, o sea, eso quiere decir como que empezamos a transmitir Sí, harto. es que siento yo que se habló desde el alma y eso yo creo que se transmitió y la gente lo percibió. Sí, los comentarios estuvieron bien buenos también. Sí, hablando de los comentarios, bueno, me fijé que mucha gente hacía alusión a tu nombre y a la sanación cuántica. Entonces, Claro, ahí me quiero meter hoy día en este tema sobre la súper. sanación cuántica, para que nos indiques cómo inició todo esto en ti, qué se conoce como sanación cuántica, cómo parte todo. Claro. Cuéntame un poquito, por favor. Claro, sin duda es que es un tema bastante profundo e incógnito para algunas de las personas que nos escuchan o que nos pueden escuchar más adelante. Porque se habla de las sanaciones como decía en el video anterior, como algo muy esotérico, muy chamánico, que bueno, eso también existe, pero en mi caso es distinto. Bueno, las realidades, las verdades de cada uno no puede ser igual quizás a los de los demás. Claro. Pero mira, te cuento brevemente que mi experiencia con las sanaciones comenzaron cuando yo era muy pequeño. O sea, básicamente fue un tema más bien de experiencias energéticas que por supuesto no lo comprendí y como todo niño le daba mucho miedo. Al principio se empieza a manifestar como típica de las películas, que de repente hay sombras, de repente hay sensaciones de que te están observando. Pero todo esa situación cambia en mí cuando, por ejemplo, en un momento de mi vida, en mi habitación, cuando estaba durmiendo, empiezo a ver una forma, una silueta, pero no como un fantasma transparente ni sombra, sino que como si fuera la corriente eléctrica. Ah, ok. Pero con una silueta más bien humana. Entonces yo en vez de escapar a la pieza de mis papás como siempre lo hacía, decidí enfrentarme a eso. Habré tenido unos 10, 11 años más o menos. Uy, chico. Claro. Y bueno, cuando me empiezo a acercar y estas siluetas se empiezan a materializar de manera más humana, ya empecé a percibir que tenía ojos, boca, nariz, y me da un nombre me dice que se llama Juan, y después posterior a él, o sea, detrás de él empieza a otra silueta, ¿cierto? De una mujer, de una niña que se llama Daniela. Bueno, todos los tres éramos niños. Entonces, yo les decía que por qué me visitaban, si necesitaban alguna información, porque eso es lo que yo sabía que había que decirles, que a lo mejor necesitaban ayuda, pensando que siempre que eran fantasmas, eran personas que habían fallecido y que estaban ahí buscando algo. Pero cuando me dicen que no están muertos, ahí eso me llamó mucho la atención. Pero esa conversación se da Sí, físicamente, así físicamente, como Claro, lo que estamos haciendo hoy en día. Ah, ok. claro, exacto. Ah, ok. Y desde ahí es cuando me di cuenta que no estaba conversando con fantasmas,
sino que, y tampoco estaba conversando con extraterrestres, sino que estaba conversando con niños que estaban viviendo igual que yo, solamente que estaban en otro lugar. Entonces, ellos me decían que me conocían, que me habían visto. Yo nunca lo había visto en la vida real, o sea, como en esta vida como física de cuerpo. Y no es hasta que un día con mi familia vamos al campo, porque mis papás son de allá, y los veo jugando y me acerco a ellos y yo pensé que no se iban a acordar de mí o algo así, pero era todo muy consciente, o sea, me dijeron, ay, al fin nos vemos y todo, y conversamos de lo que pasó ese día. Y ahí en el fondo empecé a pedir como explicaciones de cómo lo habían hecho. Y me decían que era tal y cual como tú lo haces. Claro. Entonces yo sin darme cuenta también lo hacía, solamente que desde ahí empecé a tomar conciencia cada vez que yo me podía proyectar hacia un lugar. Maravillosa experiencia. Sí, o sea, en el fondo era mucha información para un niño tan pequeño en ese instante. Y ahí, bueno, nosotros, como soy de la época del 90, era como muy difícil decir a la profesora, a los compañeros, que lo que lo que te pasaba. Pero lo bueno es que mis papás también tienen una facultad más bien sensitiva con respecto a estos temas y me puede apoyar bastante en ello. Aparte que, bueno, siempre en mi casa hubiera un libro de metafísica y ahí los comencé a leer, entonces desde los 11 años en adelante comencé a entrar en esta vida de energía. Ahora, no fue hasta que empecé a estudiar enfermería, empecé a estudiar en el área de la salud cuando comencé, ¿cierto?, a ver o a estudiar el cuerpo humano, el átomo en los laboratorios que teníamos, por ejemplo, de química o de biología también. Y me empecé a encontrar con elementos que ya veía. Entonces ahí, cuando, por ejemplo, no sé, de repente me pasaba que yo meditaba y abría los ojos y podía ver como las formas de los átomos en las paredes, en las sábanas, en todos lados. O incluso hasta ciertos enlaces que te muestran en química, por ejemplo, y eso ya lo veía desde antes. Por lo tanto, hoy me di cuenta de que todo lo que me pasaba era ciencia. Claro. Solamente que yo decía, ¿cómo lo puedo comprobar? Porque lo que te cuentan de la ciencia o de los científicos es que eso no existe. O quizás ellos se referirán a que no existe, no sé, la parte como más esotérica, no sé, por así decirlo. Pero, ¿cómo puedo yo hacer que la gente crea en esto? Que es real, que es algo concreto, solamente que por algún motivo, por alguna razón, subo una frecuencia a una onda que me permite ver eso. Y eso, cuando tú dices que lo ves de qué forma, en colores, ¿cómo se proyecta ante ti Sí, esa energía? claro. Mira, esta energía, por lo general, yo las veo como radiación. Okay. Es como, por ejemplo, cuando uno va en la carretera y ve como a lo lejos el sol, cuando uno ve como un camino de agua en la carretera, pero al final no existe. Bueno, ese tipo de radiación es lo que yo veo cuando subo una frecuencia o subo ciertas vibraciones de mi ser para poder yo evidenciarlas en las personas cuando abro los ojos. Ahora, y ese como subida de nivel de conciencia se hace de forma consciente o, claro, sí. o lo hace a través de la meditación, de la oración. ¿Cómo? O sea, en este momento, por ejemplo, ¿podrías hacer una subida de nivel de forma consciente, digo? Claro, o sea, siempre se necesita un espacio, se necesita la tranquilidad para poder entrarse a trabajar con la respiración, a trabajar con la concentración y de pronto
te das cuenta que empiezas a vibrar, o sea, a subir en la sintonía. De repente pasa que uno escucha como un zumbido, el típico zumbido de oídos que de repente uno les da, o que de repente siempre está, uno de repente no se da cuenta de pronto que siempre está ese pitito en el oído o en la mente. Y eso es una onda que uno, si se concentra en ella, empieza a incrementar y ahí comienza, ¿cierto?, a tener vivencia. Y claro, entonces dentro de todo el cómo poder comprobar todo esto, un día estábamos donde una amiga y le dolía su estómago, estaba con gastritis, y fue cuando dije, a ver, ¿cómo la puedo ayudar? Primero sentí esa sensación, esa emoción de querer hacer algo. Ahí me acuerdo que me conecté por primera vez con el sentimiento, que después es súper clave para poder hacer las sanaciones, porque tu conciencia y tu sentimiento tienen que ir de la mano. Claro. Con el que hacer haber una coherencia ahí de por medio. Y fue cuando cerré los ojos, bueno, inconscientemente en ese punto, ¿cierto? Le tomé las manos o le toqué el estómago y empiezo a sentir el dolor también de estómago. Y cuando abro los ojos físicos, veo esta radiación alrededor de ella, solamente que en esa parte del estómago no estaba. Era como que estaba en todos lados, pero ahí había un vacío. Okay. Entonces ahí me di cuenta que hay un flujo energético en el cuerpo que también se puede bloquear, o también puede estar avisando de algo que pueda estar sucediendo. Y traté en ese momento inconscientemente de conversar con esa parte, como de tratar de leer esas radiaciones sin que no sean letras, por ejemplo, sino que tratar de leer qué es lo que me quiere decir. Porque estaba bloqueado. Claro. Una cosa así como saber el trasfondo de ese bloqueo. Claro, entonces ahí cuando trato de sentir o de leer es cuando te llega información, y información que empieza a resonar en tu mente, en tu cabeza, y empiezas como a preguntarle así como, oye, pero tú tuviste algún episodio tal y tal y tal. Oye, sí, te dicen, claro. ¿Cómo supiste? O sea, no es adivinación, sino que era lo que estaba leyendo. Pero esa comunicación es como con el espíritu de la persona, ¿no? Claro, después con el tiempo me di cuenta que hay cierto también, bueno, todos tenemos un espíritu, y que esa información también la entrega ese espíritu. Claro. Por lo tanto, bueno, ahí fue cuando hice la sanación. Como que hice una lectura, traté de mover esas ondas. Y de eso también me di cuenta, que cuando ella empezaba a reconocer lo que le había sucedido y empezar a contar, cada vez eso se iba disminuyendo. Porque lo iba soltando. Claro, liberaba como la emoción. Claro, exacto. Y como resultó, porque se le pasó el dolor de estómago, ahí yo me di cuenta que esto funcionaba y que se podía comprobar. Ahora, quizás no con un estudio científico aún, pero ya hay muchas personas que ya le he hecho sanaciones, porque ya llevo, imagínate, desde que empecé con esa sanación como tal, desde los 15 años, ya son 20 años. Claro. Que llevo en esto. Y claro, hay muchos testimonios de gente que se ha sanado. Algunas, como te decía en el capítulo anterior, se sanan en el instante, otras después, solamente que tiene que ver mucho con cómo lo van percibiendo y cómo van cambiando también su forma de sentir y de actuar. Y esto también me di cuenta que, bueno, llegó un momento en que me acordé, por ejemplo, de este episodio de Juan con Daniela. Y claro, hay gente que de boca en boca, ¿cierto?, se van pasando el dato, pero me tocaba a personas de Chiloé, por ejemplo. Entonces decía, ¿cómo voy a viajar a Chiloé si no tengo, para ejemplo, no sé, para ir y volver? Y entonces me di cuenta, me acordé de esta situación con
con Juan y Daniela y empecé a trabajar en ello. Como volver a poder proyectarme, claro, parte con la mente, como imaginando estar allá, etcétera, y de repente me vi ahí. Mm. Y empecé a ver lo mismo que con mi amiga, con estas ondas, y es exactamente lo mismo. Entonces ahí me di cuenta que no existe la distancia para el espíritu, que el tiempo tampoco está. Ahí se empieza a vivir esa magia, de verdad, que uno lo empieza a disfrutar y además que también te funciona. Y el resultado es el mismo que hacerlo en persona, físicamente, como también de esa manera que se conoce como a distancia, pero que en el fondo igual estás ahí. Claro. Y así he estado. Entonces, las sanaciones comienzan de esa manera en mi vida. No sé si decir que es porque soy especial, no sé, porque imagino que todos tienen esta misma facultad. Pero quizás por ese motivo no. La gente es como decidir, no sé, estudiar medicina, estudiar arquitectura, son decisiones que uno tiene con cada talento en realidad. Sí, yo creo que el ser humano está dotado para ser sanado, sanarse por sí mismo, pero claro, cuando ya tomas conciencia de eso, lo puedes hacer, aplicarlo en ti o también en otras personas, claro. Claro. Entonces, todos en realidad tendríamos esa facultad de hacerlo, pero sí. Claro, al momento que lo haces consciente ya puedes trabajarlo y puedes cultivar esa parte. Exacto, y bueno, ahí es también cuando entras tú en mi vida, porque sí. Bueno, hace años, ¿cierto? Tú te casaste con mi hermano, es mi cuñado ahorita. Sí. Y empezamos como a congeniar con esta parte de la energía y bueno, son momentos que también te contaba de mi experiencia y empezamos a trabajar juntos igual en esto. Claro, dado que yo también tuve cierta experiencia y bueno, también tuve ese llamado como a entregar algo a los demás, buscar eso, no sé, como sentir, como que lo sentía, lo vivía y quería hacer algo por los demás. Entonces ahí es cuando te conozco y empezamos a conversar de todo esto y ahí... Claro, porque en este mundo no existen las coincidencias. O sea, es parte de las leyes herméticas, por así decirlo, de que existen solamente las causalidades, la causa y efecto, o la ley de correspondencia. Claro. Entonces empezamos a ir a trabajar juntos y tuvimos harta experiencia juntos. Sí. Y claro, y de repente ahí la gente también nos preguntaba que si nosotros trabajamos con ángeles, con otros seres. Y bueno, tú en el fondo tienes, ¿cierto? Sí, yo siempre he estado acompañada del arcángel Miguel, pero no ese arcángel que pinta la iglesia como con alas y espada, no sé. O sea, lo mío es como una presencia divina, otro tipo de energía que me ayuda y me va dando información y abriendo los caminos y entonces por ahí pasan cosas milagrosas. Claro. Pero no desde el aspecto religioso, sino que... Porque finalmente todo es energía, entonces uno igual en este plano puede percibir como seres con un poquito más evolucionados y por ahí pueden darte esa ayuda en lo que uno vaya necesitando. Claro, eso es súper importante porque... de repente yo comparto algunas opiniones con las personas que dicen que son ateas. Ahora, ¿por qué te lo digo? Porque de repente yo siento que las personas sienten en su interior de que lo que cuenta la historia o lo que cuenta o alguna religión, o una iglesia en específico, etcétera, no es del todo cierto y de repente uno siente la mentira. Como también sientes la verdad, porque cuando uno siente la verdad te libera y te libera muchas cosas. Entonces, de repente, claro, tenemos esta experiencia que no son con estos ángeles que están en los cuadros, ¿cierto? De esa forma física, pero sí que existen. O sea, nosotros no le llamamos ángeles como tal, pero
pero son seres que tienen su propia energía y se identifican con su propia presencia. La oración es súper importante, o sea, la gente tiene que saber que la oración no solo es el rosario, por ejemplo. No es repetir, no es leer algo y claro, repetirlo como... La oración es un sentimiento que tú lo transcribes, o sea, como que lo traduces en palabra, pero también las oraciones tienen que tener unas palabras bien estructuradas, porque si uno ora en negativo no es la idea, porque la oración es como el pensamiento hablado más alto que uno puede hacer. Claro. No es necesario ser católico ni evangélico para poder orar. No, cualquiera puede elevar una oración, claro, y conectarse con la divinidad, pero sí tiene que tener esa emoción en positivo, desde el amor, claro, para que haya un flujo de energía favorable y se desarrollen distintas cosas y pueda... Claro, porque de repente ocurre, por ejemplo, las cadenas de oraciones, que claro, la intención es súper buena. Es súper buena porque queremos que tal persona salga bien de la cirugía o que se sane. Pero de repente yo me he dado cuenta que esas cadenas de oraciones tienen mucha palabra de dolor. La palabra quizás muerte, que al final la muerte, bueno, no es algo malo, pero con esa connotación de que no muera o que se salve de este dolor, de esta enfermedad. Claro, la persona lo hace con esa intención pero las oraciones, cuando uno nombra palabras que vibran bajo o que resuenan bajo, no es muy favorable. Positivo, claro. Entonces, en vez de decir la persona enferma, por favor, sana a mi primo de esta enfermedad que lo tiene atormentado, es mejor decir vida, Dios, lo que sea. Recuerdo que mi primo es vida, es verdad, es amor, inteligencia. Sí. Entonces es como reemplazar eso, porque en el fondo, como decíamos, las oraciones son un pensamiento hablado, pero de alta frecuencia. Claro. Además que está ahí como la teoría, en realidad cuando uno se conecta entre el sentimiento, lo visualiza. Claro. Y claro, en meditación digo, puede generar cosas súper positivas para la vida de las personas. Claro. Y siempre desde el amor, porque es lo que en verdad va a funcionar. Claro, el amor, vibración, la fuerza. Elevar la vibración para que así suceda el cambio real respecto a lo que uno quiere proyectar en la vida o lo que quiere o necesita para su vida, en todo ámbito de cosas. Exacto. De hecho, eso es un punto importante porque de repente nosotros igual vivimos, nosotros estamos siempre oscilando en ondas, no sé, como si fuese un cerrito que vamos subiendo y bajando, pero eso es lo normal. Entonces, no siempre vamos a estar en la cima, sino que también de repente tenemos que bajar para aprender, generar el cambio y después subir y disfrutar eso y compartirlo. Por lo tanto, también nosotros tenemos que saber que no podemos quizás tratar de entender las cosas dentro de lo negativo, porque tiene que pasar nomás. De repente ayudar a las personas en su peor periodo, ¿cierto? Que es como cuando uno está abajo, es hacerles sentir y ver, como dices tú, como conectarse, por qué te está sucediendo, pero no para que tome una decisión ahora, sino que para que aprenda y siga avanzando. Porque de eso se trata, de avanzar. Igual las sanaciones como tales son, para que sean sostenibles en el tiempo, depende mucho del individuo, porque por ejemplo, si tú aplicas todo tu amor, tu energía, todo lo que está a tu alcance, pero el individuo no tiene una forma o no está dispuesto a cambiar su forma de pensar o de vivir y mantiene esa vibración por el suelo, va a seguir en el mismo... Claro. En el mismo sistema de enfermedad. Exacto, la idea es que esa bajada, que es como la negativa que nosotros conocemos, ¿cierto? Que pueda, ¿cierto?, entenderla para que no prolongue ese periodo. Claro. Porque se puede prolongar. O sea, en el fondo la resistencia es la causa principal del sufrimiento. Yo cuando estoy resistiendo la verdad,
cuando yo estoy resistiendo lo que estoy viviendo, cuando no lo acepto, básicamente significa eso, yo sufro y resisto y esa situación dura mucho. Entonces, por eso, como dices bien, depende mucho de la persona. Y todas las cosas, o sea, de repente podemos vivir cosas muy traumáticas. De hecho, personas que no pueden hacer mucho daño, y eso puede desencadenar una depresión inmensa en ti, o un trastorno en ti, pero aún así, esas cosas son por algo. Y esas cosas también se pueden entender. Y de nuevo, no estamos en no estamos en casualidades. O sea, si nos pasamos la ley de correspondencia, si tuvo que suceder, tenía que suceder. Si no, no sucede simplemente. Entonces, ahí también está el trabajo de nosotros, porque las personas de repente nos cuesta entender las cosas. Y ahí es cuando viene una ayuda de poder conversar con esa persona y decirle, mira, a ti te pasa esto porque esto y esto, pero básicamente es como tratar esa emoción, tratar esa sensación. Yo he conocido gente que desde lo más bajo como transpoló, ¿cierto? Esa energía negra, si le damos un color, a la energía blanca. Claro. O sea, estamos hablando de gente, no sé, por ejemplo, que tuvo una mala experiencia con tal persona y que eso le causó mucho daño. Estuvo años pensando en eso, años en la depresión porque esta persona me hizo tal cosa. Y también cae dentro del victimismo. Y dentro del victimismo también pasa el llamar a la atención. Y hay muchas cosas. Hay muchas cosas de por medio como que acomoda a la persona a estar en esa situación. Porque uno tiene tendencia a caer en la zona de confort. Claro. Pero cuando llega el momento en que tienes que sanarlo, primero tienes que vivir esa emoción de nuevo. Pero ¿para qué? ¿Cuál es el propósito? Entonces yo he conocido, como te decía, personas que han hecho eso y han hecho transformaciones, o sea, han hecho fundaciones, corporaciones, apoyo quizás a la mujer en el caso de que haya sido un problema, ¿cierto? Parecido, característico, previotal, ¿cierto? Pero se puede hacer algo. O sea, hay personas que, por ejemplo, han vivido separaciones, engaños, divorcios tan profundas que si transpolan esa parte, terminan siendo los mejores coaching en el amor, en terapia pareja. Entonces, hay muchas cosas que podemos hacer a base de la oscuridad y no quedarnos ahí. Y la idea es avanzar y evolucionar y así también ayudar a las personas, porque no tiene sentido si no ayudamos a la gente. O sea, no tiene sentido más que ayudar a la gente, es compartirlo. Compartir ese aprendizaje. Si tú no compartes lo que tú aprendes, se queda ahí y se olvida. No le sirve a nadie, claro. Entonces, desde que empezamos, bueno, cuando nació Miguel, por ejemplo, que fue, bueno, para ti como mamá, como para mi hermano, su papá, fue algo bien fuerte que hizo un terremoto ahí. Sí. Y ahí empezamos a buscar por qué, el típico, por qué nos pasa esto, por qué, para qué. Y a pesar de que, por ejemplo, en tu caso fue, por decirlo así, profetizada esa llegada de Miguel, porque tú lo buscaste por muchos años. Sí. Y hasta que en Punta del Tralca, por ejemplo, una medium te dio la noticia de que iba a tener un bebé y iba a ser hombre y que venía con una luz tremenda de por medio. Sí, me dio todas las características de Miguel. Claro. Y bueno, ahí yo feliz de que llegara este niño, así que... Y ahí empezamos a entender todo el proceso. Bueno, primero se vivió y se sufrió. Sí, totalmente. Pero a raíz de eso se saca la perla, que es el camino de qué debemos hacer con esto. Y ahí es cuando nace, ¿cierto?, la idea de hacer la fundación. Claro.
de generar la Fundación Integral Micael. Bueno, no pudimos colocar Miguel porque Claro, por alcance de nombre, sí, pero así que en el fondo es Miguel en hebreo, Micael. exacto. Claro, Claro, el nombre de la fundación hace referencia al nombre de mi hijo, claro. que finalmente, como yo lo he descrito, ha sido mi gran maestro en todo este camino. Porque si bien he vivido momentos bien duros, gracias a Dios y a todos los avances que hemos hecho y todas las cosas que se han hecho en el camino, ahora puedo decir desde otra mirada que finalmente fue para esto, porque logré ver la luz y el propósito de todo, desde el nacimiento de él a lo que estamos hoy en día enfocados, que es la Fundación Integral Micael. Yo como fundadora y César como cofundador. Claro. Y estamos trabajando en llevar a cabo este tipo, o sea, terapias principalmente convencionales y también holísticas, y es por eso que me enfocaba un poquito en lo que era la sanación cuántica para explicar más o menos en qué se iban a enfocar esas terapias desde el lado espiritual. Claro, porque la idea es tratar no solamente la parte física, sino que también la parte espiritual, desde el punto de vista de las sanaciones, como la habíamos explicado, porque hay explicaciones también de por medio. Sí. Y la idea de nuestra fundación es no solamente tratar la parte, no sé, de fonoaudiología y todo, sino que es ir sanando a ese niño o a la persona, Sí. es que se sane. Claro, Esa es la idea. es la idea. Y también no solo tratar al niño, como lo habíamos mencionado, tratar el núcleo completo, porque acá el impacto es tan grande que daña a toda la familia. Claro. Y entonces tiene que haber un proceso integral para todos. Claro, porque de repente las situaciones son como las bacterias o los microorganismos. De repente cuando uno está resfriado en la casa se resfrían todos. Claro, tal cual. Contamina todo. Y si todo el tratas ambiente. uno y se sana uno, después se termina recontagiando el otro. Entonces hay que Sí, hacerlo todo. tiene que ser un apoyo integral. Sí, todo de Totalmente. raíz, todo. Siempre tratando la causa para solucionar el efecto. Exacto. Y bueno, a raíz de todo esto, también la idea como fundación, como una organización sin fines de lucro, es que podamos hacer campañas donativas, llamar a los privados para que puedan hacer donaciones a este proyecto social y comunitario, porque va a estar enfocado en entregar las herramientas necesarias para que cualquiera que llegue aquí pueda sacar algo bueno para sí y pueda mejorar o sanar en lo que esté padeciendo. Claro. Entonces vamos a hacer campañas profundas y poderosas para que alcancemos la mayor cantidad de donaciones y podamos llevar a cabo este proyecto que siento es maravilloso. Además que muchos terapeutas se nos están uniendo. Claro. Y nada, todos con las ganas de poder entregar lo mejor de uno, porque es un proyecto que mueve el amor, el bienestar y entregar lo mejor de uno hacia el prójimo, que finalmente eso es lo que debería mover al mundo, Claro. el poder hacer algo real por el otro. Exacto. Bueno, y aparte que, por ejemplo, tenemos el caso de Julián, Sí, que, bueno, por supuesto con todo el consentimiento de los padres, que es un caso de que vamos a financiar por completo porque es un caso de autismo severo. Sí, un adolescente Sí. de 15 años con autismo severo. La idea es que desde mi experiencia yo pueda ayudar a esos padres replicando lo que yo hice en Miguel en otros niños para alcanzar su mayor mejoría. Claro. Y entonces, claro, eso se va a documentar, vamos a seguir ciertos protocolos. Y bueno, ya iniciamos con Julián, vamos a iniciar prontamente, en verdad. Claro. Pero nada, la idea es tomar estos casos que de alguna forma no tienen otra forma de tratarse, porque el Estado no se hace cargo, las terapias particulares son demasiado caros y bueno, Claro, vamos a igual tomar... creo que van a haber unas leyes, pero eso todavía... Claro, está en camino. Claro. Pero a través también de las donaciones, ¿cierto? Podemos financiar los otros tratamientos que la mayoría vienen de Estados Unidos. claro, sí, hay que ocupar
por ejemplo, suplementos que se compran allá por el grado de pureza y que yo he visto en mi hijo donde han actuado con buenos resultados. Claro. Entonces, de alguna forma vamos a replicar lo mismo. Y financiar a través de las Claro, porque fundaciones la esos idea, tratamientos. claro, que podamos subvencionar a estas familias que en verdad no pueden acceder hoy en día a nada. Y además que, dada la severidad de estos niños, tampoco pueden ni siquiera salir a la calle. Entonces, llevar a un grupo de profesionales a la casa de la persona es carísimo porque las terapias, como bien sabemos, son muy caras. Y de alguna forma, bueno, vamos a iniciar este proceso con Julián. Primero, empezando y tratando su microbiota, para luego ya en algún futuro, ojalá pueda acercarse acá a la fundación y pueda hacer terapia real y bueno, todo lo que estamos proponiendo acá. Claro, exacto. Entonces, bueno, claro, como los casos de Julián, y vamos a tener quizás más, y es por eso importante que podamos llegar a esas familias y que podamos financiar como fundación su tratamiento. Y junto, bueno, con los terapeutas también que van a hacer las terapias a todos los demás, obviamente, no solamente a los que están en sus casas con autismo severo, sino que también a las personas que pueden venir para acá con sus hijos o a los mismos adultos, ¿cierto? Que necesitan de terapia o de psicología. O sea, en el fondo vamos a estar con los profesionales que también nos van a ayudar con los temas posteriores Claro, sí. para O sea que entenderlos. este grupo de profesionales en verdad se va a enfocar no solo en autistas, sino que también en adultos, también en adultos mayores. O sea, por eso es integral, porque Claro. integra a distintos grupos de personas, distintos segmentos, digo, y además son terapias distintas, convencionales y holísticas y espirituales que van a favorecer el bienestar de las personas. Claro. Y la idea es que como fundación también formemos una red de apoyo para todo aquel que lo esté pasando mal, porque de pronto uno necesita contención y es necesario que seamos más que una fundación, una familia. Claro. Y podamos cooperarnos entre todos. Claro, que seamos una contención, que seamos también una herramienta, o sea, que seamos un medio para darle herramientas también a las personas para la superación de estos estados, Claro, que de verdad que de repente pueden ser muy caóticos. sí. Y a veces, bueno, una palabra en verdad a veces hace la diferencia y es lo que queremos hacer acá como fundadores de la Fundación Integral Micael. Claro, Que eso. sea algo Eso es positivo para... importante. Eso es importante y como dices tú, es que seamos como una familia, porque quien quiera venir a que uno le escuche, porque por ejemplo, yo voy a estar siempre dispuesto, atento para quien quiera venir a escucharlo y saber en qué lo puedo ayudar. Sí, es la idea, es la O sea, idea. pueden... Porque además esto nace porque tenemos ese llamado que viene desde el corazón, desde las ganas de entregar lo que esté a nuestro alcance. Entonces Sí, es como algo lumínico, algo amoroso a otro nivel y en verdad, y además guiado desde el Claro. aspecto espiritual, porque no es que a mí se me ocurrió ni a ti se te ocurrió, sino Claro. que viene más allá de lo común, digo. Claro. Y bueno, a ti y a mí nos mueve esta sensación, estas ganas de poder entregar lo mejor de uno. Exacto. Y con amor y luz, Exacto. que finalmente eso es. Exacto, claro. Entonces, bueno, ya lo saben. Acá pueden encontrar una luz, un apoyo. De repente las personas no les cuentan las cosas a su familia y quizás ni a sus amigos. Entonces, pero aquí sí, aquí nos pueden contar todas las Sí. cosas que ustedes quieran. Le vamos a dar solución, espacio. porque eso yo no dudo en esto, es que yo les garantizo la solución. O sea, esto resulta. Sí, Por lo totalmente. tanto, eso denlo por hecho, que aquí van a encontrar un resultado positivo, o como ustedes lo quieran llamar, de repente uno le llama óptimo, pero acá vamos a estar. Así que hay que estar atentos también
porque vamos a hacer la apertura más adelante. Sí, Vamos a hacer la agenda también con los terapeutas, así que para que ya se vayan anotando, sí, para que ¿sí? visiten nuestra página web, nuestras Claro. redes sociales, ya están activas, entonces ahí pueden hacer las consultas y podemos ir ya agendando horas. Ahora, claro. Son terapias a bajo costo, así que Sí, son es bajo importante recalcarlo porque están para el acceso de todos, de quien lo necesite. costo, claro. Así que bueno, eso, dejarlos invitados a participar en nuestras redes sociales, a ver nuestros reels y por sobre todo ver este podcast que está muy entretenido. Denle like, suscríbanse y síganos por más porque se vienen muchos más. Sí, vienen muchos más invitados, Vienen invitados que van a hablar de así su que tema, claro. síganos, Sí, suscríbanse a la cuenta porque esto viene bueno. exacto. Así que amigos, les dejamos un abrazo bien apretados y así que nos estamos viendo en un próximo capítulo del podcast Voces que Sanan. Adiós.